Y hoy vamos a traer, quiero sus oraciones para esto. ¿Por qué una cruz? ¿Por qué una cruz? Quiero que vayamos a Lucas capítulo 9, versículo 23 al 26. Lucas 9, 23 al 26, dice allí la palabra de Dios lo siguiente. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la salvará. Pues, ¿qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Por el que se avergüence de mí y de mis palabras, de este se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria, y la del Padre y de los santos ángeles. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, porque en esta mañana, una mañana gloriosa, donde tú manifiestas tu presencia en medio de tu pueblo, nosotros podemos abrir tu palabra y hablar de ella, Señor. Pero cuánta insuficiencia y cuántas cosas en nuestras vidas que nos impedirían hablar de tu palabra. Por eso te pedimos, Señor, que tenga misericordia de tu siervo y que pueda expresar estas verdades de una manera que tu pueblo y que nosotros entendamos, Señor. Bendícenos, Padre, en este tiempo, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Voy a leer de nuevo el versículo 23 que dice: y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. En esta pequeña porción se encierra el significado de lo que es ser un verdadero discípulo de Cristo. Y es que seguir a Cristo tiene un costo, hermano. Seguir a Cristo tiene sus implicaciones. Seguir a Cristo no es tan fácil. Yo sé que hay muchas iglesias y nos asombramos de esas iglesias que usted ve que están llenas de tepe a tepe, que no predican un evangelio de seguimiento de Cristo a la manera que está en su palabra. Nosotros tenemos que ser, hermano, no conforme a las cosas que están mostrando estas personas, sino conforme a la palabra de Dios y lo que implica para nosotros seguir a Cristo. Y esto conlleva muchas cosas y sufrimiento. Y lo que veremos en primer lugar es que el verdadero discípulo de Cristo debe negarse a sí mismo. Y es que ser cristiano es venir a Él humillándose, negándose a sí mismo, considerándonos pecadores. Porque muchas veces queremos venir a Cristo, no, yo soy una persona buena. No, hermano. Para venir a Cristo realmente tenemos que considerarnos que somos pecadores, dignos de nada, que no merecemos nada. ¿Tú sabes qué merecemos nosotros, hermano? El infierno. Así es que se comienza a ser un discípulo de Cristo, reconociendo que entre nosotros lo único que hay es pecado y que somos merecedores del infierno. En segundo lugar, el verdadero discípulo de Cristo debe tomar su cruz y seguir a Cristo todos los días. Y alguien me hizo una pregunta que se la han hecho muchos creyentes a través de la historia. ¿Por qué una cruz? ¿Por qué tienen los discípulos que tener como símbolo una cruz? Si la cruz en el Nuevo Testamento siempre se presenta como un instrumento de muerte, un instrumento de ejecución, un instrumento de vergüenza, un instrumento de locura, un instrumento hasta de juego y de relajo. ¿Por qué una cruz? Si allí lo que se hacía era que se crucificaban hombres delincuentes, llenos de maldades, se le crucificaba desnudo como un espectáculo al mundo para que mostrara la vergüenza de lo que era su pecado. Y esta es la pregunta que trataremos de responder en el estudio de hoy, hermano. ¿Por qué una cruz? No quiere decir esto que nos desviaremos del tema, sino que por el contrario, al responder a esta pregunta, nos traerá claridad acerca del significado verdadero de ser un discípulo de Cristo y nos llevará a comprender mejor por qué un discípulo de nuestro Señor Jesucristo debe tomar su cruz diariamente y seguirle. Nuestro primer punto en este mensaje es la introducción. Este es nuestro primer punto del mensaje. ¿Por qué una cruz? ¿Por qué una cruz y no una paloma, la cual simboliza el Espíritu Santo que vino en lugar de Cristo? Ese debe ser el símbolo del cristianismo, una paloma. ¿Por qué una cruz
y no una herramienta de carpintero, porque nuestro Señor Jesucristo era un carpintero. ¿Por qué una cruz y no un pez si todos sus seguidores eran pescadores, la mayoría de ellos? ¿Por qué una cruz y no un pedazo de pan? Porque el Señor Jesucristo dijo, yo soy el pan de vida. ¿Por qué una cruz, hermano? Bueno, hermano, toda religión y toda ideología tiene un símbolo visual. Toda religión y toda ideología tiene un símbolo visual que ilustra el aspecto significativo de su historia o de sus creencias. Por ejemplo, ahí tenemos la flor de loto. Aunque fue usada en la antigüedad por los chinos, los egipcios y los indios, en la actualidad se asocia esa flor particularmente con el budismo. Por su forma circular se le considera como un símbolo del ciclo del nacimiento y la muerte, o símbolo del surgimiento de la belleza y la armonía en medio de las turbias aguas del caos. Qué bonito suena eso. Y ahí tenemos ahí la flor de loto. A veces esa flor de loto representa a Buda entronizado, sentado en medio de ella, con una flor de loto totalmente florecida, y usted ve ese hombre gordo sentado en medio de ella. También el judaísmo, hermano, el judaísmo antiguo evitaba el uso de señales y símbolos visuales por temor a quebrantar el segundo mandamiento que prohíbe la confesión de imágenes. Pero el judaísmo moderno ha adoptado el escudo o estrella de David, una figura hexagonal formada por la combinación de un triángulo esquilátero. Este símbolo habla del pacto de Dios con David en el sentido de que su trono sería establecido por siempre y de que el Mesías descendería de David. También está el islamismo, que es la otra creencia monoteísta que surgió en Medio Oriente con Mahoma. Al principio representaba una fase del ciclo lunar, esa media luna que usted ve ahí. Pero ya antes de la conquista musulmana, constituía un símbolo de la soberanía y del crecimiento del Islam. Por eso usted ve en el islamismo, en toda su bandera, una media luna que va creciendo, símbolo del crecimiento de esa religión. Y las ideologías contemporáneas también tienen sus signos universalmente reconocidos. Veamos, por ejemplo, la hoz y el martillo del marxismo, que era algo, o sea, cuando había el Estado soviético en Rusia. Estos signos significaban la industria y la agricultura, una hoz agrícola y un martillo obrero. Las herramientas estaban entrelazadas para representar la unión entre obreros y campesinos, las fábricas y el campo. Lo que se le olvidó poner en la historia es que Stalin mató 20 millones de judíos en Lituania porque no quisieron seguirlo a él. Digo de judíos, no de rusos. Mató a Stalin. Y en la Segunda Guerra Mundial, el joven o el ruso que retrocedía en medio del enfrentamiento, ellos lo mataban también. O sea, se olvidaron de representar en ese símbolo esa dictadura cruel y degradante que existió en Rusia cuando era la Unión de Republicanas Socialistas Soviéticas. El cristianismo, por lo tanto, no constituye una excepción para la posesión de un símbolo visual, hermano. Y la cruz no fue el primer símbolo visual del cristianismo. Al comienzo, los cristianos sufrían acusaciones absurdas e intensas persecuciones. Se les acusaba que eran caníbales porque se comían el cuerpo de un hombre llamado Cristo en su ágape. Por eso vinieron las catacumbas para ellos esconderse a hacer su culto, porque celebraban la Santa Cena, el cuerpo de Cristo, y decían, ellos son caníbales porque se comen el cuerpo de un hombre llamado Cristo, o matan a uno llamado Cristo todos los domingos para comérselo. Por esa razón se escondían en la catacumba. Y por esta razón el símbolo que más se usó fue el de un pez. Y esto por la palabra en griego que significa pez, es la palabra Ischus. Eran las siglas de Ischus Christus Theo Hu Soter, Jesucristo, Hijo de Dios Salvador. Eso significaba ese pececito. Pero no perduró como signo del cristianismo, aunque usted lo ven muchas veces en los carros, en los bombes de los carros. Y yo creo que algunas personas no deberían usar ese símbolo porque hablan tan mal de Cristo. Usted ve que andan con el símbolo de Cristo y ahí vienen insultando a todo el mundo en la calle como si fueran choferes de guagua.
Ahora, eso se usaba sin duda por la asociación entre Jesús y el pez, que estaba basado en esta letra, y en este caso casual o fortuita, pero no tenía ningún significado del cristianismo en sí mismo. Pero los cristianos primitivos del segundo siglo no querían que la conmemoración de Jesús tuviera como centro un pez, ni su nacimiento un pesebre, ni una paloma. Eligieron la cruz porque es el símbolo que más distingue la obra salvadora de Cristo. Es en la cruz que nosotros vemos la obra salvadora de nuestro Señor Jesucristo. Y esto se arraigó tanto en las mentes de los primeros cristianos, que esa presignación que usted ve entre los católicos, hermanos, se usaba en la iglesia, que se usa en la iglesia católica, se usaba entre los cristianos normales. Ese símbolo que usted ve que usan los católicos, se usaba en el segundo siglo, se le atribuye a un presbítero llamado Hipólito, tenía que ser alguien así. Ese maestro decía que debemos recordar siempre a Cristo en nuestras oraciones, y para recordarlo debíamos comenzar nuestras oraciones haciendo la señal de la cruz en nuestra frente como señal de su muerte. No había mala intención en eso, hermano. Porque esta señal se muestra y se hace manifiesta contra el diablo si lo hace con fe. O sea, si usted hace esta señal, es una manifestación contra el diablo si lo hace con fe. Y te sirve como un escudo. Esa cruz también se usa en los campos, principalmente en el sur. Cuando yo voy a Elías Piña, veo muchas casas que tienen una cruz pintada de azul, porque eso sirve para espantar al diablo. Se usa mucho en el sur más que en otra parte. No me digan nada los sureños porque dicen que por ahí hay mucho brujo. Yo amo el sur, hermano, y ustedes lo saben. Trabajo en el sur. Esa práctica se vino a eliminar cuando surgió el puritanismo. Ellos enseñaban que no correspondía añadir invenciones humanas a las instituciones divinas y que existía siempre el riesgo de uso supersticioso e indebido, como realmente pasó con el presinarse. De la misma forma en que el rey Ezequías destruyó la serpiente de bronce, ¿se acuerdan aquella serpiente de bronce que usa en el desierto, que llegaron los judíos a adorarla? De la misma manera que el rey Ezequías destruyó la serpiente de bronce, así también debían abandonarse la señal de la cruz entre los creyentes. Sin embargo, el hecho de que se eliminara entre los puritanos y luego los reformadores este rito de hacer la señal de la cruz, no eliminó de ninguna manera la centralidad de la cruz en la enseñanza puritana y reformadora. Recuerden, hermanos, la enseñanza puritana y reformadora están centrados en la cruz de Cristo, porque es la enseñanza central de Jesús. Los apóstoles, los puritanos, los reformadores y de todo lo que predican el verdadero evangelio de Cristo en el día de hoy. La iglesia que deje de predicar de la cruz de Cristo es una iglesia que dejó de existir como iglesia de Cristo, porque es la centralidad de nuestra fe, la cruz de Cristo. Podemos decir sin vacilar que los principales escritores del Nuevo Testamento creían en la centralidad de la cruz de Cristo. Su convicción estaba fundada en la perspectiva que el propio Señor tenía respecto a su muerte. La iglesia primitiva tenía una firme base doble, la enseñanza de Cristo y de los apóstoles, para hacer de la cruz la señal y el símbolo del cristianismo. Yo sé que si yo pongo una cruz aquí, muchas personas se ofenden, hermano. Las iglesias evangélicas de todo el mundo, a excepción de algunas dominicanas, y fue porque se lo prohibieron los católicos, tienen una cruz en su púlpito. Usted va a cualquier iglesia en Estados Unidos, cualquier iglesia en Puerto Rico, y ve una cruz. ¿Qué pasó aquí con la cruz y la campana? Bueno, el concordato entre las cosas que pidió es que la iglesia evangélica no podía tener una cruz como centro en sus púlpitos, ni avisar a la gente que comenzaban su culto con una campana. Y por eso se eliminó aquí, y hubo persecución en Barahona en aquellos tiempos que se comenzó a hacer la iglesia de esa manera, con unos misioneros internacionales. Se eliminó la campana y se eliminó la cruz. No es porque era un tabú, sino que de esa manera, bueno, la iglesia evangélica dominicana se mantuvo así por encima de todo. Porque había, el señor Julio Postigo tenía mucha influencia y permitió que esa cruz sí debía estar ahí como centro en la iglesia evangélica dominicana. Pero muchos miembros de la iglesia evangélica dominicana en Barahona, principalmente en Barahona, fueron perseguidos porque sus iglesias comenzaron con una campana y tenían una cruz en su centro. Ahora bien, hermano, esta señal es la señal del cristianismo. Ahora, no podemos ignorar el notable fervor de los apóstoles
al enseñar acerca de la cruz de Cristo. Sabían que lo que habían crucificado a Cristo lo habían sometido a vituperio. Jesús se humilló y sufrió la cruz menospreciando el oprobio, dice la palabra de Dios en Hebreos 12:2. Sin embargo, lo que resultaba vergonzoso, incluso detestable para los enemigos de Cristo, a los ojos de sus seguidores, es el más glorioso símbolo que puede existir. Habían aprendido que el siervo no es mayor que su Señor y que también para ellos el sufrimiento era el camino hacia la gloria. Y el sufrimiento es simbolizado en la cruz de Cristo. Se comprometieron con seguir a Cristo sin importar el costo, aunque le costara su propia vida. Y si usted revisa la historia del Evangelio, todos los apóstoles fueron muertos de una u otra manera, incluyendo Pedro, dice la tradición romana, que murió crucificado con la cabeza para abajo. Porque yo sé que los jóvenes de estos tiempos no han visto la película que se llama Quo Vadis. ¿Quién ha visto esa película, Quo Vadis? 3 personas, 4 o 5. Quo Vadis es una película que habla del apóstol Pedro y él sale huyendo de en medio de la persecución, y en el medio del camino, cuando coge la vía Apia, se le aparece el Señor y el Señor le dijo a Pedro: Quo Vadis, ¿a dónde vas? Dice: estoy huyendo de la persecución. Dice: no, pero la cruz mía está en Roma. Y él se devolvió, dice la historia, a representar. Yo a veces me siento mal con estos jóvenes de estos tiempos que no ven esas películas, y a mí en mi casa me critican por ello, que son historia. Yo le pregunté, y aquí va a hacer un paréntesis para aquellos que ignoran la cultura y la buena costumbre, que quién había visto La novicia rebelde. Yo no voy a pedir que levanten la mano quien ha visto aquí La novicia rebelde, porque aquí ni saben quién es La novicia rebelde. El joven de mi edad que no vio La novicia rebelde no vio película. Entonces, hermano, hay cosas de la historia que aunque parezcan viejas, y aunque los 10 mandamientos de César de Miller, que la película que está ahí solamente quedan como 8 mandamientos ya, porque se está tan vieja la película, uno no debe dejar de ver esa película porque ilustra muchas cosas de la vida real. Y usted tiene que escoger lo bueno. Y aquí, en la mayoría de esa película, Espartaco, Quo Vadis, toda esta película, lo que se narra es la vida de sufrimiento de muchos cristianos. Por eso dice la palabra de Dios, y quiero recordárselo. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo aquel que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues, ¿qué aprovechará el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Más aún, los discípulos del Señor, o para los discípulos del Señor, el padecimiento mismo resultaba en ser glorioso. Eran vituperados por el nombre de Cristo. Entonces el glorioso Espíritu de Dios reposaba sobre ellos. Una muestra de que el Espíritu de Dios reposaba sobre los discípulos de Cristo era la persecución. Sin embargo, los enemigos del Evangelio no compartían ni comparten este punto de vista. No hay división más radical entre los que creen y los incrédulos que lo que se refiere a su respectiva actitud ante la cruz. Donde la fe ve gloria, hermano, ¿qué ven los incrédulos? De gracia. Lo que era colocado para los griegos, o más bien, lo que era locura para los griegos y sigue siendo para los intelectuales de este tiempo que confían en su propia sabiduría, esa locura, dice la palabra de Dios, era sabiduría para Dios. Y lo que era el poder de Dios para salvación sigue siendo piedra de tropiezo para aquellos que confían en su propia justicia, como los judíos del primer siglo que confiaban en su religión. Y eso es lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 1, versículo 18 al 25. Dice allí la palabra de Dios lo siguiente: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, hermano, y no podemos llenar de orgullo de eso, es poder de Dios, pues está escrito: destruirá la sabiduría de los sabios y desechará el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues, ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación.
la predicación que estamos haciendo hoy, hermano, para este mundo es una locura. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, ciertamente tropiezo. Y para los gentiles, locura. Más para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Hermano, debemos gloriarnos en la cruz de Cristo. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Predicar esa cruz de Cristo con gozo, porque es ahí, es el símbolo de nuestra redención. Ahora bien, después de haber visto esto acerca de cuán importante es la cruz como símbolo más glorioso del cristianismo, de lo que representa la cruz y representa para los discípulos verdaderos de Cristo, no nos queda más que decir si hay algo en que gloriarnos. Esto debe ser la cruz de Cristo. Hermano, ¿por qué la cruz debe ser y es el centro de nuestra vida? Nuestro segundo punto es este, que es la cruz de Cristo. Y ahora, ¿por qué la cruz debe ser y es el centro de nuestra vida? Esa era la gloriosa obsesión del apóstol Pablo cuando él dice en Gálatas capítulo 6, versículo 14 lo siguiente: lejos esté de mí gloriarme sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me he crucificado a mí y yo soy crucificado al mundo. Y la palabra utilizada por el apóstol Pablo para gloriarse aquí es la palabra griega kochumai. Kochomai, que significa, entre otras cosas, hermano, enorgullecerme de, gloriarme en, confiar en, regocijarme de, deleitarse en, vivir para. Y la idea que se le quiere transmitir es que la cruz de Cristo debe ser nuestro objetivo principal de nuestra vida. Debe ser lo que llene nuestro ideal y futuro de nuestras vidas. Debe ser lo que absorba nuestra atención sobre todas las cosas. Debe ser lo que consuma nuestro tiempo y nuestra energía. Hermano, ¿qué consume tu tiempo y tu energía? En otras palabras, que la cruz de nuestro Señor Jesucristo sea nuestra obsesión, hermano. Hay una canción del mundo que dice: yo vivo obsesionado contigo. No, yo vivo obsesionado con Cristo y con su cruz. Así que debemos ser nosotros. Algunas personas se obsesionan consigo mismo y su dinero, fama, poder. Los falsos pastores y su triunfalismo obsesionado con el número de sus conversos. Sin embargo, la obsesión de Pablo era Cristo y su cruz. Y esa debe ser nuestra obsesión, hermano. Cristo y su cruz. Aquello que el ciudadano romano común consideraba como objeto de vergüenza y el judío como locura, Pablo lo consideraba como un objeto de orgullo y gloria. ¿Y tú, hermano, cómo lo consideras? Como hemos visto, la cruz ocupa un lugar central en la mente de Cristo. Ocupa un lugar central en la mente de Pablo, los demás apóstoles, en los primeros cristianos, en los reformadores. Siempre ha ocupado un lugar central en la fe de la iglesia. Y si nosotros queremos mostrar que somos verdaderos discípulos de Cristo, la cruz de Cristo debe ocupar un lugar central en nuestras vidas. Y decía a todo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Yo tomo mi cruz, Señor, con mi mujer que tengo. No, esa no es tu cruz. Es tu ayuda idónea con su problema. Señor, yo tengo esa cruz con esa hermana. No, esa no es tu cruz. La cruz tuya es seguir a Cristo cada día y tener los padecimientos de Cristo en tu vida. Esa es la cruz de Cristo. Yo tengo mi propia cruz, no, pero no la de Cristo. La de Cristo es seguirlo a Él. Amados hermanos y amigos, la cruz de Cristo tiene que estar en el centro de nuestras vidas. Y usted pregunta, ¿por qué? Primero, porque la cruz es la base de nuestra justificación. Cristo nos ha rescatado del presente siglo malo. Y en Gálatas capítulo 1, versículo 4 dice allí la palabra de Dios: cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Padre, de nuestro Dios y Padre. Y nos ha redimido de la maldición de la ley. Capítulo 3, versículo 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición,
porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Lo que ha hecho así para que nosotros podamos presentarnos confiadamente delante de Dios como sus hijos e hijas, declarado justo y sellado por el Espíritu Santo en el día de la redención final, es que Cristo pagó por nosotros, se hizo maldición por nosotros, y fue en la cruz que lo hizo. No fue en una piscina ni un resort, fue en el Gólgota. Hermano, segundo, primero la cruz es la base de nuestra justificación. Fuimos justificados por la muerte de Cristo. En segundo lugar, la cruz es la base de nuestra santificación. Si bien Pablo escribe en relación con una sola cruz, la cruz de nuestro Señor Jesucristo, él se refiere a 2 crucifixiones y puede ser hasta 3. ¿Cómo? Sí, te verá. Me explico. En la misma cruz en la que fue crucificado nuestro Señor Jesucristo, el mundo, dice Pablo, me ha crucificado a mí. O sea, el mundo fue muerto en la cruz. Naturalmente, el mundo, así crucificado, no significa que podamos repudiar a la gente del mundo, al contrario. Somos llamados a amarlo, a servirle y a predicarle. Esto más bien se refiere a los valores del mundo, su impío materialismo, su vanidad e hipocresía. Se nos instruye a que no amemos estas cosas, sino que las rechacemos. Es ahí que debemos crucificar estas cosas, llevarla a esa cruz y matarla allí en la cruz de estas cosas. La carne ya ha sido crucificada también allí en la cruz, dice la palabra de Dios en Gálatas capítulo 5, versículo 24, dice, por lo que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y su deseo. Ahora el mundo se une a ella en la cruz, de modo que la cruz significa más que la crucifixión de Jesús. Incluye nuestra crucifixión, la crucifixión de nuestra carne y la crucifixión de este mundo. Y eso debemos pensarlo, hermano. Estas cosas fueron muertas en la cruz para que nosotros no vivamos conforme a ellas. Ay, pero ¿cuánto nos domina el mundo a nosotros, hermano? Tercero, la cruz debe ser el tema de nuestro testimonio. Debemos anunciar a Cristo crucificado públicamente ante los ojos del mundo, de modo que puedan ver y creer. Al hacerlo no debemos acomodar el evangelio, quitándole lo que ofrece orgullo, lo que ofende al orgullo humano, porque como andan mucho por ahí. Yo sé que estas cosas no se pueden hablar públicamente. Yo fui a orar con aquella persona que pasó el problema ahora, y estuve con ellos orando, y estuve diciéndolo, sí que bueno, y se convirtió a Cristo. Porque no queremos muchas veces decirle a la persona la importancia de la cruz de Cristo. A cualquier costo debemos predicar la cruz de Cristo como el único camino de salvación, no el mérito humano. Por eso, estudiantes de universidad y de liceo, ustedes están ahí para predicar y ser la luz y llevar la cruz de Cristo a la gente. No para andar agarradito de mano en los liceos ni en la universidad. No, para predicar a Cristo. No estoy diciendo que no se agarren de mano, porque eso es bueno. En cuarto lugar, la cruz debe ser para nosotros el único lugar donde debemos gloriarnos. Repito, la cruz de Cristo debe ser el único lugar donde nosotros debemos gloriarnos. Dios nos prohíbe que nos gloriemos en cualquier otra cosa. Gálatas capítulo 6, versículo 14, dice allí la palabra de Dios. Pero léjete de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me he crucificado a mí y yo al mundo. Podríamos señalar que toda la vida del apóstol Pablo giraba alrededor de la cruz de Cristo. La cruz de Cristo llenaba su visión, iluminaba su vida, entonaba su espíritu, se gloriaba en ella. La cruz de Cristo significaba más para Pablo que cualquier otra cosa. Y nuestra perspectiva, hermano, debe ser la misma que la del apóstol Pablo. Si la cruz de Cristo no ocupa el lugar central en estas 4 esferas, merecemos que se nos aplique la más terrible de todas las descripciones. ¿Cuál es? Que somos enemigos de la cruz de Cristo. Si nosotros no vemos la cruz de Cristo como la veían estos hombres, si nosotros no vemos la cruz de Cristo, todo lo que es nuestra vida, que se nos aplica a nosotros que somos enemigos de la cruz de Cristo. Y ser enemigo de la cruz de Cristo es colocarnos en oposición a sus propósitos.
Y esto es que en lugar de buscar en la cruz nuestra justificación, pretendemos justificarnos nosotros mismos. En lugar de tomar la cruz para seguir a Cristo, buscamos satisfacernos nosotros mismos. En lugar de predicar a Cristo crucificado, hacemos publicidad de nosotros mismos. Y en lugar de gloriar en la cruz, nos gloriamos en nuestras propias personas y en nuestros éxitos. Todas esas actitudes son distorsiones que nos convierten en enemigos de la cruz de Cristo. Nosotros vivimos para predicar la cruz de Cristo y para que toda la gloria, aún de todo lo que hacemos, no importa lo que sea, le pertenece a Cristo. Y por todo esto que hemos hablado en el día de hoy, el tomar la cruz de Cristo es identificarse con ella y todas sus implicaciones en las que nos distingue como auténticos discípulos cristianos. Identificarnos con esa cruz. Y eso tiene su costo. Sacrificar tiempo, sacrificar muchas cosas. Dejará el hombre a su padre y a su madre, eso cuando se cansan y seguirá, porque eso lo manda Cristo. El que ama al hermano y a madre y al padre más que a mí no es digno de mí. Esa es la cruz de Cristo. Y quiero terminar este mensaje con un llamado a la meditación en él y lo que dijo un gran hombre de Dios llamado Campbell Morgan. Es el que ha sido crucificado el que puede predicar la cruz, no otra persona. El que ha sido crucificado en la cruz es aquel que puede predicar de la cruz. Tomás dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, no creeré. Y agrega, el doctor Parker ha dicho que esto mismo es lo que el mundo está diciendo a la iglesia. Y el mundo también nos lo dice a nosotros. A menos que vea en tus manos y en tu vida la señal de los clavos, nadie va a creer en nosotros. Solo el que ha tomado la cruz de Cristo es el que puede predicar de ella. Por eso, hermano, está prohibido predicar un evangelio light y suave. Ay, no ven que tú sabes que en la iglesia, allá y hacemos ágape y damos una caja de comida. No, no, hermano. Eso no es la cruz de Cristo. La cruz de Cristo es mucho más. Es hablar a las personas y vivir esa vida nosotros, que estamos crucificados con Cristo. No es que andemos con ahora esclavizados, ni mucho menos, y dándonos golpes en la espalda, porque eso también es obra de los hombres. No vamos a hacer como hicieron los monjes benedictinos que se metieron en lugares a esconderse y crucificaron. No, no, nada de eso, hermano. La cruz de Cristo es salir de este mundo lleno de pecado, lleno de vergüenza, lleno de corrupción, lleno de perversidades, políticos todos dañados que no sirven para ninguno. Le voy a decir una cosa, hermano, yo lo he probado todo. Los que están y los que querían venir. Todos son iguales. Y predicarle y decirle, mira, es esto que tú tienes que llevar. Y predicar la cruz de Cristo a todos los que están cerca de nosotros. Pero nosotros tenemos que vivir esa vida. Y cuán difícil es para nosotros. Es decir, como el apóstol Pablo en Gálatas 2:20, más no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí primero. Entregarnos, vivir, hermano. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Por eso decía al comenzar este mensaje y en medio del mensaje, que meditemos en estas palabras. Tiene un costo el seguir a Cristo, su cruz. El que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y lo que hacen eso, ¿qué pasarán? Esta mañana estuve leyendo de la esperanza que hay para el creyente. Hermano, una ciudad celestial al lado de Cristo, cielo nuevo. Aquí es transitorio, hermano. No habrá más llanto, no habrá más dolor, no habrá más lágrimas. Y si hay alguna lágrima, dice la palabra de Dios, que el mismo Señor la va a enjugar por nosotros. Con su pañuelo de amor la va a enjugar. Pero aquí tenemos que vivir, mientras viene ese reino, con esta tensión de que tenemos que vivir a Cristo en nuestras vidas y a este crucificado. Que Dios nos ayude a eso, hermano. Vamos a orar. Te alabamos, Señor, y te bendecimos y te damos gracias. Te damos gracias por tu amor y por tu misericordia, Señor. Y te pedimos, oh Dios, que tú grabes en nuestros corazones estas verdades.
que nos ayude, Señor, a gloriarnos solamente en ti. Oh Dios, bendice a tu iglesia y ayúdanos, Señor, a seguir hacia adelante, cumpliendo con tu palabra, Padre, y haciendo tu voluntad. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.